guys, welcome to another English activity. Today I will be explaining the project number 3, week number 2, for the first baccalaureate, section 2, Technology and Beyond, Incredible Inventions. Seguimos hablando de inventos de technology y en esta ocasión vamos a hablar acerca de vaccination. As you can see here, vaccination is vacuna, and the illustrations mention that vaccination comes from the past, from many years ago. Podemos ver aquí que el método de vacuna es algo antiguo, no es moderno, como lo vemos en la ilustración, ¿no? So let's get started with the reading part. Vamos a leer esta parte del vaccination. Para poder entender las actividades hay que entonces leer este artículo. Let's start. One of the greatest inventions that has impacted human health is vaccination. Por supuesto que es uno de los grandes inventos, ¿no? It has saved millions of lives worldwide and has caused many diseases to disappear. Ha salvado millones de vidas en todo el mundo y ha causado que las enfermedades desaparezcan. Vaccines immunize people by mobilizing antibodies, defenses, that fight the disease, so that defenses learn to fight if the body is exposed to illness in the future. Analicemos esta parte. La vacuna inmuniza a la gente al poner anticuerpos, o sea, las defensas, las mismas que pelean con las enfermedades, hasta que estas defensas aprendan a pelear en el cuerpo al exponerse a la enfermedad en el futuro. This first happened in 1796, es lo que explicaba. No solamente es actual, eso es de muchos años atrás. When Edward Jenner prevented a child from getting smallpox. Esto sucedió en un experimento de Edward Jenner, cuando quiso prevenir que un niño tomase una enfermedad llamada smallpox. A century before, un año antes, the Chinese had tried to use an infected skin tear to immunize against it. Pero los japoneses ya habían intentado esto 100 años atrás, al usar una piel infectada para inmunizar. Before vaccines, smallpox had killed millions of people. Esta enfermedad, smallpox, ya había matado a muchas personas anteriormente. Most vaccines we still use today were created in the early 20th century. ¿no? Una de las vacunas que aún usamos fueron creadas en el siglo XX, pero a sus inicios, and eliminated several terrible illnesses. Y estas ya habían eliminado terribles enfermedades. Vaccines are older than antibiotics and anesthesia. Las vacunas son más antiguas que los antibióticos y la anestesia. Activity 1. Answer the following questions. What inventions have improved human health? ¿Qué inventos han mejorado la salud del humano? Picture 1, Picture 2, or Picture 3. But here you have to write the name. Aquí escribamos el nombre, ¿no? Technology, telephone, vaccines. Your answer is gonna be here. Aquí ponemos nuestra respuesta. Activity 2. Circle the correct answer. Vamos a encerrar la respuesta correcta. What is not true about vaccination? ¿Qué no es cierto acerca de las vacunas? It has not had any impact on people. Esta no había tenido impacto en la gente. It has eliminated illnesses.
ha eliminado enfermedades. Antibiotics were developed before vaccines. Los antibióticos fueron desarrollados antes que las vacunas. What is not true? ¿Cuál no es verdad? A, B or C. Your answer by circling. Su respuesta tiene que ir aquí al encerrar una de estas, ¿no? The next question. What is true about vaccines? ¿Qué es ahora verdadero acerca de las vacunas? Mark all that apply. Y vamos a marcar todas las que puedan aplicarse a esta respuesta. ¿Cuáles son verdaderas, no? They prepare the body to defend itself. Preparan el cuerpo para que se defienda el mismo. They are antibodies. Son anticuerpos. They enter the body and fight against diseases. Entran al cuerpo y pelean hacia las enfermedades. Entonces, su respuesta puede ser más de una. Next question. Are humans the only species that immunize? ¿Son los humanos la única especie que se inmuniza? Yes, only people immunize against illnesses. Sí, solamente la gente se inmuniza en contra de enfermedades. No, there are other species that fight against illnesses by preparing their defenses. No, hay otras especies que se preparan en contra de enfermedades preparándose sus defensas. ¿Ustedes qué dicen? Hablamos de inmunizar. Si leemos nuevamente el reading, vamos a buscar si habla acerca de algún animal. Aquí habla de Chinese had tried to use an infected skin tear. Si nosotros vemos en nuestro reading, no habla de otra especie. There is no other species that can immunize itself, que se pueda inmunizar ella misma. Por lo tanto, entonces, ustedes van sabiendo más o menos cuál es la respuesta, ¿no? Activity 3. Make a list of 4 inventions that you consider important for everyday life. Vamos a hacer una lista entonces de 4 inventos que hayan sido importantísimos para la vida diaria, así como vaccines, como las vacunas, deben de haber 4 más. Por favor, su respuesta dentro de cada línea. Activity 4. What invention is the most important and why? ¿Y qué invento es el más importante y por qué? Entonces, jóvenes, ustedes pueden poner su propia respuesta, su propia análisis en la última pregunta, en la última actividad. No se olviden de enviar la actividad a jefferson.lucas@educacion.gov.es. Entonces, no se olviden de mandar sus evidencias porque es importante saber si están trabajando en las actividades. So, thank you for the appreciation. Aquí les escribo el mail jefferson.lucas@educacion.gov.es. Aquí tenemos un pequeño error. Así. So thank you for watching the video. Goodbye.